Voy a cambiar esto. Bueno, ya vieron la introducción al curso. Solamente voy a hablar de ahora mi sección. El campus virtual lo estoy trabajando todavía, así que por eso probablemente mañana van a ver como inscrito en un campus, pero no van a ver mucho material, ¿ya? Yo creo que este fin de semana voy a trabajar más y prepararlo bien bonito para que ustedes puedan trabajar. Yo le envié un correo ayer. En ese correo estaba el link de Zoom, que ya ustedes están conectados. Le envié también el link del Drive, donde ustedes van a ver las clases grabadas y el PDF de la clase. Ya todas las clases son grabadas. Y también les mandé un link donde ustedes se pueden conectar o incorporarse al grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp que realicé para ustedes, en realidad es para que nosotros podamos tener alguna conexión más rápida, es una vía informal, podríamos decirlo, pero en el caso de, por ejemplo, si pasa algo en una evaluación, ustedes me pueden preguntar por ahí, ¿ya? En el caso de que no conteste porque estoy haciendo otras clases o estoy trabajando, etcétera, ¿sí? El grupo de WhatsApp es para hacer preguntas, ustedes igual me pueden hacer por directo alguna consulta, pero el conducto regular es por medio de mi correo electrónico, que ustedes ya lo tienen con el correo de ayer. Presentándome un poquito, porque no me pude presentar, pero mi nombre es Cady, ustedes ya me conocen, y soy nueva, trabajo por poco tiempo en la U de la Frontera, yo soy de Concepción, y gracias a esta modalidad estoy trabajando acá en la Universidad de la Frontera en Temuco, si no podría ser imposible. Trabajo en otra universidad acá en Concepción, la Universidad del Biobío, en la Universidad de Concepción. Soy profesora de física, soy doctora en física, pero en realidad mis tesis y mis trabajos son en astronomía. Ese es para que me conozcan un poquito. ¿Tienen alguna consulta o duda? Acá hay uno de Conce, bien. Pues yo no soy de Conce, yo soy de Arica y me vine a estudiar a Conce. ¿Alguna consulta más o menos referente al programa que no pudieron resolver con la introducción? ¿No? Yo por mi parte no, profe. ¿Todo claro? Ya. Bueno, es primera vez que realizo este curso de física aplicada, por eso el profesor dio la introducción, pero en realidad he hecho física 1, 2, 3, 4, entonces no es complicado, es lo mismo que hemos hecho en otros cursos, pero acá es orientado a odontología, por eso voy a usar ese libro más o menos como texto guía, el que estaba indicando el profesor, me lo va a enviar y yo lo voy a subir al campus virtual, ¿ya? Para la resolución de ejercicios, por lo general yo uso una tablet, ¿ya? Y ahí empiezo a escribir una pizarra. En esos casos, el programa que yo uso para la tablet, voy a grabar acá, aquí. El programa que yo uso a veces se pega con Zoom, ¿ya? Y claro, el hecho de que use la cámara, el programa y todo, y no tengo el mejor internet del universo, y el computador tampoco, se me pega un poco. Entonces, por eso, cuando resolvamos ejercicio, por ejemplo, mañana vamos a hacer pura resolución de ejercicio, ya ahí voy a desconectar mi cámara, ¿ya? En este caso, por ejemplo, estoy viendo algo teórico, no es necesario, ¿ya? Y vamos a partir con análisis dimensional, que es toda la primera parte que sale en el programa que les mostró el profesor. Más que nada, bueno, la parte de análisis dimensional es importante. Y la mayoría de los alumnos lo pasa como algo básico, ya es simple porque lo han visto en el liceo, pero es una parte fundamental e importante. Por ejemplo, no sé, a veces reviso un ejercicio y les digo cuál es el tiempo en que estos dos objetos se encuentran. Y el resultado les da, no sé, 4 metros. Entonces, y me reclaman, pero si es 4. Y le digo, sí, pero la unidad de medida es metros, o sea, el tiempo tú no lo puedes medir en metros. Entonces, ahí hay un claro error de concepto, ¿ya? Y cuando tú revisas tu ejercicio, tú tienes que ver que todo es consistente. Cuando yo estudiaba por lo general, cuando resolvía los ejercicios, colocaba las unidades de medida cuando yo reemplazaba en la ecuación. Entonces, en el descarte, yo veía si mi procedimiento era correcto, acorde a mi resultado con lo que me estaban pidiendo. ¿Sí?
¿Me estaba diciendo algo? Estoy por el chat también, por si acaso, si es que tienen problema con el micrófono, ¿ya? Entonces, como les digo, y eso es lo que vamos a ver ahora, es un poco para que ustedes se den cuenta si está correcto o no los resultados que ustedes hacen, si va acorde a lo que le está pidiendo la profesora, la ecuación, etc. Vamos a partir con lo que es las cantidades físicas, ¿ya? No sé por qué, ahí sí. Y como podemos decir, una cantidad física es todo lo que nosotros podemos medir, ¿ya? Todo lo que podemos medir. Y eso está en los escalares, que está definido por una magnitud y una unidad de medida. Y en el ejemplo, por ejemplo, es un kilo de pan, ¿ya? La temperatura. ¿Qué otro escalar puede haber, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes? Lo di recién. La Una, rapidez. ya, la rapidez, el recorrido puede ser distancia, ¿sí? ¿Qué más puede ser? Cuando veamos, por ejemplo, cantidades físicas como tema en sí, vamos a ver que la rapidez es una cantidad escalar, el tiempo es una cantidad escalar, la distancia es una cantidad escalar. El desplazamiento es diferente, ahí estamos indicando una cantidad vectorial que vamos a reforzar mucho y como les dije en la introducción, es una parte fundamental. ¿Y por qué fundamental? En realidad, la física es muy intuitiva, demasiado intuitiva. Es como que ya si yo lanzo un objeto, este va a describir un movimiento parabólico, y si yo quiero que este objeto choque con otro objeto, bueno, ¿qué tienen que hacer las posiciones iguales? Es muy intuitivo. Pero el procedimiento, el realizar el ejercicio, necesita de unas matemáticas que muchos, porque yo igual me costaba un poquito las matemáticas, la física era muy fácil, pero las matemáticas me costaba un poquito, y ahí en esa parte entran los vectores, ¿ya? Y como dice ahí dice, los vectores requieren además de la magnitud, una dirección y un sentido. Entonces nosotros dibujamos un vector como una flechita, una punta, la que indica el sentido, y la dirección es el ángulo desde el eje X positivo hacia la flechita, ¿ya? Entonces yo tengo este lápiz, este va a ser mi vector, va a tener la magnitud, que es el largo del lápiz, la punta, que va a ser el sentido, y la dirección es cómo se mueve, ¿ya? Respecto al eje X positivo. Esos son vectores. Y acá algunos ejemplos de una cantidad vectorial, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda? ¿Pueden escribirlo si tienen micrófono a mano? La fuerza de roce también se usa como vectorial. La fuerza en general, fuerza se mide, es una cantidad, bueno, depende, si tú lo pides como la magnitud de la fuerza o el vector fuerza, ¿ya? Si lo indicas como un vector, sí. También el desplazamiento, ¿cierto? La velocidad, ¿verdad? El torque, que lo vamos a ver más adelante. Ya todo eso son, cuando nosotros vamos a colocar un vector unitario, ese J tongo, el I tongo, ahí nosotros estamos indicando de inmediato que es un vector con su flechita arriba. Eso lo vamos a ver, yo creo que mañana o quizás la próxima semana, porque nosotros queremos enfatizar mucho esta parte, que esté bien clara, porque lo otro va a ir fluyendo, ¿ya? Así que no va a ser problema. Ahora, ¿por qué es importante la física para ustedes? Bueno, acá da como una descripción. Siempre partimos para motivar como en la física. Bueno, el profesor ya dio su motivación, que ustedes tienen una estrecha relación. Yo hace como, la semana pasada fui al dentista porque me pilló por los rayos X ahí una carie. Ni siquiera la vio, ¿eh? Porque era muy pequeña. Entonces, por los rayos X vio, me dijo, hay una carie. Y me dijo, ¿qué haces tú? Yo soy profesora de física. Me dice, yo odiaba física y me fue tan mal y nunca he usado la física. Y yo casi le pego así como, tata, ¿pero cómo? Si todo lo que usted usa es física. Y le empecé a explicar partiendo los rayos X que él usó para que pudiera detectar mi caries, que ni siquiera se veía porque estaba como en el interior y era muy pequeña. Y después cuando me hizo ese hoyo ahí en el diente, que usé una anestesia y todo, pero no me dolió, después me puso una tapadura, ¿cierto? ¿Cierto? Un material. Y ese se endurece. ¿Y para qué usan? ¿Qué cosa usan para endurecer? ¿Algunos tienen idea? ¿Alguno está adelantado ahí?
Es como un lápiz, me pone como un lápiz ahí, y él mientras está conversando, espera, ¿no se acuerda? Infrarrojo, ¿no? Sí, era Sí, una sí, oh, sí. Y eso que hace que endurezca esa masita, ¿sí? Y eso es la parte de óptica, cuando veamos electromagnetismo. Y ahí yo tengo, no le digan a nadie, pero yo siempre peleo con todos los profes porque yo pienso que electricidad debería ir antes de óptica, porque la luz se hizo gracias a la electricidad, el magnetismo, ¿ya? Pero ahí vamos a ver la historia más adelante. Entonces, ustedes están usando diferentes frecuencias, por ejemplo, para detectar mi caries, ¿verdad? Y para, cuando me puso la tapadura, es que esa masita, porque él como limpió la masa y lo pone ahí en el hoyo que me dejó, y pone infrarrojo, ¿verdad? Y todo, por ejemplo, también esa cosa como, no sé cómo, prueba presión, creo que aire, yo estoy ahí anestesiada, pero, y eso es presión, estamos hablando ya de fluido. Entonces todo, cuando él me dijo, yo nunca he usado la física, y dije, pero amigo, ¿qué te pasa? Todo es física, ¿ya? Entonces, más que nada, cuando nosotros, ¿qué es física? Bueno, acá es más que nada motivarlo y ver que la importancia de la física. Todo es física. Lo que pasa es que nosotros estamos tan insertos en nuestra realidad, no sé, yo muevo esto y ya lo moví nomás, pero todo tiene una explicación. Van a ver los ejercicios que son situaciones reales, ¿ya? Por ejemplo, en óptica, yo hice un ejercicio una vez del dentista que usaba ese espejito pequeñito para ver, y me decía a qué distancia tiene que ver para que vea la carie, etcétera. Y eso es óptica, entonces todo es física. ¿Ya? Entonces esta parte más que nada es para motivarlo, para que entiendan que todo lo que está a su alrededor es física. ¿Ya? Obviamente el curso de ustedes es como física aplicada, es como una combinación entre física 1, 2 y 3. ¿Ya? En algunas asignaturas se ve por separado, pero como acá estamos haciendo ejercicios y más que nada lo estamos relacionando con lo que ustedes van a ver cuando ya sean profesionales o en sus prácticas o en el transcurso, tiene que ser un poquito más rapidito. Por eso yo les pedí su compromiso en el sentido de que tienen que estudiar clase a clase, preguntar, ver las guías, etcétera, ¿ya? Todo el material posible estudiar de poquito. Y cualquier consulta me tienen que avisar, ¿no? Entonces, existen diferentes ramas de la física, ¿ya? Está la física clásica y la moderna. Y bueno, la clásica es la que estudia los fenómenos como la velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de propagación de la luz. Y la moderna es la encargada de los fenómenos producidos por la velocidad de la luz o valores cercanos a ella. Y acá están las diferentes ramas, la clásica, ¿cierto? Que es lo que ustedes estudian, la mecánica, termológica, onda óptica, electromagnetismo. Y ya cuando es moderna es física atómica nuclear. ¿Ya? Eso es más o menos para introducir qué es la física. Ustedes están estudiando la clásica. ¿Ya? Bueno, acá la importancia de la física. Lo vamos a saltar porque ya dimos una introducción bastante grande de lo que es la física y la importancia. Y vamos a pasar a magnitudes físicas. Entonces, habíamos dicho que es aquello que se puede medir, ¿cierto? Y las magnitudes físicas, por ejemplo, es la masa. Yo puedo medir la masa, el tiempo, la longitud, la temperatura. Y esos son fundamentales. Y están las derivadas. Ahora, por lógica, así, usando su intuición, ¿cuáles serían las derivadas? La aceleración. Las que Las se combinan con las fundamentales. Justamente, ¿cierto? Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, son combinaciones. Nosotros usamos la combinación de las fundamentales para encontrar la magnitud de física derivadas, ¿ya? Con ello les voy a juntar estos links de YouTube que los pueden ayudar un poquito en magnitudes físicas. Ahí ustedes lo estudian más calma en sus casas. Esperen un microsegundo. Ya para que ustedes lo vean tranquilitos. Y acá, cuando nosotros trabajamos con magnitudes en distintas variables que corresponden a cantidades físicas, es necesario velar por una consistencia, y acá es lo que estamos hablando, entre las variables que componen una operación matemática, por lo tanto debemos considerar. Bueno, acá en el fondo le escribí como la parte
esté físicamente correcta. Normalmente en mis clases siempre voy a hablar con un lenguaje bastante coloquial para que ustedes puedan entender y asimilarlo. En el fondo lo que está diciendo acá, no junten peras con manzanas, ¿ya? Si yo voy a usar metros como unidad de medida, en una ecuación no la van a combinar con kilómetros, porque están juntando peras con manzanas. Un kilómetro es bastante diferente a un metro. Son unidades de medida de longitud, pero son diferentes, ¿ya? Eso es lo que trata de decir ese párrafo. No hay que confundir las cosas y no hay que mezclarlas. Si vamos a elegir uno, en este curso y en todos los cursos que realizo, trabajamos en el sistema internacional, ¿ya? Y para ello vamos a emplear un sistema de unidades de medida. Hay varios. Está el sexagesimal en inglés. Por ejemplo, en inglés cuando usan, no sé si han visto en las películas, cuando dice, ¿cuántos pies, no sé, de altura tiene tal edificio? Yo, por ejemplo, veo en Instagram, sigo a las chicas fitness y dicen, sí, bajé, no sé, cuánto pulgadas. Entonces, es un sistema de inglés, ¿ya? Nosotros nos basamos en el sistema internacional. ¿Y cuál es el objetivo de cada uno de estos? En el fondo es poner una regla, es decir, ¿en qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Ya? Mide magnitudes físicas, pero estas son diferentes. Entonces, como yo ya les dije, ya vamos a establecer uno que va a ser el sistema internacional, ¿ya? Donde son metros, kilogramos y segundos, y con ello nos vamos a morir hasta el final, ¿ya? Todos los ejercicios los vamos a resolver de esta manera. Ahora, como le estaba diciendo, dentro del metro, kilogramo, segundo, etcétera, la unidad de medida, tenemos los prefijos. Y los prefijos van a ser un dolor de cabeza si no los conocen. Yo pegué, si no me equivoco, unas tablas acá para que ustedes puedan revisar, por ejemplo, si quieren resolver un ejercicio y qué prefijo están usando. Por ejemplo, el kilómetro es una K, ¿cierto? Con una M, en todo caso lo que está diciendo es que es 10 elevado a 3 metros, ¿ya? Acá todos conocen notación científica, ¿verdad? El silencio otorga, entonces todos conocen la notación científica, es decir, que son un 1,30, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Lo mismo con el kilogramo, el kilowatt. El watt lo vamos a ver en electricidad, ¿ya? Y acá es más amplia. Siempre se ocupó el micro, por ejemplo, el nanóculo, el kilo se usa demasiado. Ya es raro un giga, un hexa, es raro, pero lo más normal, lo que yo siempre uso son los centímetros, el kilo, el mega, el micro, el nano. El micro y el nano, por ejemplo, lo usamos en electricidad. En esa parte de electricidad que decía el profesor, lo vamos a hacer más experimental, porque los contenidos son muchos, ¿ya? Entonces igual queremos reforzar algunos y otros se pueden hacer más experimentales, ¿ya? Y aquí está lo que habíamos dicho. Tanto en la longitud, nosotros tenemos el nanómetro, el micrómetro, el milímetro, el centímetro y el kilómetro, ¿ya? Y ahí están con sus respectivas prefijos, qué es lo que significa en notación científica, y ahí ustedes pueden dar como una similitud. En masa, nosotros el microgramo, el miligramo y el gramo, ¿verdad? Nuevamente la misma notación y cómo se escribe, ¿ya? Y el tiempo, estamos en nanosegundo, microsegundo y el milisegundo. ¿Alguna consulta hasta el momento? Yo no. ¿Todo bien? Genial. Entonces acá me van a esperar un milisegundo. Porque estaba comiendo durazno. Ahí sí. Y voy a colocar mi pantalla. Me falta más. Ya. Entonces, ya con esto, ustedes ya tienen como la noción, igual ustedes la pueden reforzar, pero yo
yo me imagino que ya esta parte es un poquito intuitiva. Lo único que quiero recalcar es que si lo cuesta, lo refuerzan. Existen muchos libros de física, por ejemplo, siempre recomiendo el Serway porque explica bastante bien, pero el libro que le mostró el profesor está bastante asociado a lo que ustedes van a hacer y es más aplicada, ¿ya? Pero si les cuesta un poco lo que es las unidades de medida, me pueden preguntar, o perfectamente pueden estudiar en un libro o me consulta, etc. Y ya con ello hay una parte que es bastante importante, y esto es lo que yo les decía, un poco de coherencia en el análisis de una ecuación. Cuando decimos el análisis de una ecuación, es decir, bueno, si la profe me pide en tiempo, ¿por qué me dio en metro el resultado? Está mal, así de simple, está mal. El número puede ser correcto, pero si la unidad de medida está incorrecta, el ejercicio está malo, ¿ya? Así de simple. O si no pone la unidad de medida, yo digo, ya, ¿4 qué? ¿Qué puede ser? No sé, casas, no sé. Es un número, es una magnitud. Pero si no está asociado a una unidad de medida, no significa nada más que un número, ¿ya? Así que siempre, siempre con la unidad de medida. Esta es una parte, un ejercicio bastante simple. Dice, muestre que la expresión, acá es la velocidad igual a la aceleración por el tiempo, es dimensionalmente correcta, donde v representa la rapidez, a la aceleración y t un instante de tiempo. Y acá en el fondo este es bastante simple, van a haber ecuaciones un poquito más complejas, pero voy a apagar acá un ratito mi cámara. Ahí sí. Pero en el fondo lo que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente. Entonces, cuando ustedes hacen un ejercicio, una ecuación en sí, yo les paso una ecuación y les digo, ya tienen que resolverla, tienen que hacer un ejercicio, el siguiente ejercicio. Me dice la aceleración es igual a la aceleración por el tiempo. En realidad, esa v que está ahí es la rapidez, porque yo no le coloqué un vector, ¿ya? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, la rapidez. ¿Cuáles son las unidades de medida de la rapidez? ¿Alguien me ayuda por ahí? Metro en segundo. Metro por segundo, ¿cierto? En el sistema internacional. El tiempo es segundo. ¿Y la aceleración? Metros partido por segundo al cuadrado. Muy bien, ¿cierto? Acá mis S parecen 5. Le estoy advirtiendo, ¿ya? Para que tengan cuidado si es que no entienden. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis dimensional, que es lo que les estoy enseñando ahora, yo reemplazo cada uno de estos valores en la ecuación. ¿Ya? Es lo primero que se enseña cuando uno explica física. A veces se saltan esta parte los profes, pero es importante. ¿Ya? Entonces, ahí reemplacé la aceleración. Entonces, esto que está acá, eso de ahí. Y ahora voy a reemplazar el tiempo, que es segundo. Entonces, con ello, lo que nosotros hacemos es simplificar, ¿cierto? Esta parte con esta. Y el resultado de eso me quedaría metros partido por segundo. Y es coherente con la unidad de medida de la velocidad. Y ahí yo digo que mi análisis dimensional es correcto. Claro está que este es un ejercicio sencillo de análisis dimensional, porque solamente estoy hablando de la aceleración y el tiempo, pero hay ecuaciones mucho más largas y más complejas, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta y analizan acá un poco, lo que yo hice fue colocar la unidad de medida, pero además, cuando yo le coloco el paréntesis cuadrado, estoy hablando que estas son unidades medidas, ¿ya? Siempre la unidad de medida van en paréntesis corchete, ¿ya? O paréntesis cuadrado. ¿Alguna consulta, duda con el análisis dimensional? ¿No? Yo voy a asumir, yo digo ya, si no, no tienen dudas. Evaluativamente no, pero es poco riguroso, ¿sí? Entonces no influye si, por ejemplo, tú colocas metro, no influye, pero no es
correcto, no es del 100% correcto, no es tan riguroso, ¿se entiende? No sé si esa era la pregunta. ¿Sí? De nada. Entonces, junto al análisis dimensional, vamos con la conversión de unidades. Esto tampoco muchos de los profes lo pasan, pero a mí me gusta pasarlo porque a veces todos los ejercicios, o por lo menos algún ejercicio, una evaluación, no sé, los va a dar en un sistema internacional diferente o no va a estar propiamente tal en el sistema internacional, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, no sé, Pedro caminó 20 kilómetros y la velocidad del auto es 4 metros partido por segundo. De inmediato, lo que estábamos hablando de un comienzo, yo no puedo usar los kilómetros de Pedro con los del auto, ¿cierto? Porque son unidades de medida distintas. Entonces, lo que tengo que hacer es convertir la unidad. Entonces, como dice acá, es posible el desarrollo de los problemas, de las cantidades físicas, estén expresadas en diferentes sistemas de unidades de medida. Para ello es necesario saber cómo cambiar el sistema de medida. Ahí yo lo asocié a un link donde ustedes pueden trabajar. Yo siempre uso la regla de los 3 simples porque la aprendí de chica y nunca me lo voy a sacar de la cabeza, pero existen muchas. Por ejemplo, esta, que en la mayoría de los libros aparece, que es, por ejemplo, podemos decir que el cociente de un minuto dividido por 60 segundos es igual a 1, ¿cierto? Entonces, si yo quiero convertir, por ejemplo, estoy convirtiendo acá, podemos multiplicar la cantidad por cualquiera de uno de estos factores sin alterar el significado físico de la misma manera. Así, si queremos cuántos segundos hay en 3 minutos, lo que yo hago es lo siguiente: 3 minutos que están ahí, lo multiplico por 60 segundos dividido en 1 minuto. Acá, si se dan cuenta, ese minuto de ahí se simplifica con este y me daría 180 segundos. Esa es una manera, la mayoría de los libros lo hacen de esta manera, el cambio de unidades. Si ustedes estudian, por ejemplo, el Serway, el cambio de unidades lo hacen así. Yo lo hago de esta manera, que es por medio de la regla de los 3 simples, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo multiplico 3 minutos por 60, se dan cuenta exactamente lo mismo, solamente que tienen que hacerte ese dibujito que está ahí, y lo divido por 1 minuto. ¿Y esto cómo lo logro? Diciendo que 1 minuto es igual a 60 segundos. Entonces, ¿cuánto equivale a 3 minutos? Y ahí coloco una X. Eso es mi incógnita, lo que yo quiero saber. Y ahí mi incógnita son 180 segundos. ¿Alguna consulta con estos cambios de unidades? ¿Lo manejan? ¿Tiene algún problema? No, profe. ¿Todo bien? Todo claro. Genial. Entonces, finalizando ahí, vamos a ver un poquito las conversiones y este ejercicio que muestro acá. Voy a apagar aquí. Dice, el récord mundial oficial de rapidez terrestre es de 1.228 kilómetros partido por hora, establecido por Andy Green el 15 de octubre de 1997 en el automóvil con motor a reacción Trucks. Exprese esta rapidez en metros partido por segundo. En el fondo me está diciendo que cambie la unidad de medida, ¿ya? Y acá ustedes me tienen que ayudar porque mi calculadora murió y como estoy en cuarentena, no he podido ir a cambiarle la pila. Así que acá yo lo voy a hacer prácticamente al ojo y ustedes me dicen si está bien o está mal, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que quiero hacer es cambiar eso, lo que está acá, en metros partido por segundo. Entonces, yo lo voy a hacer con la regla de los 3 simples, porque como les dije, yo estoy como ya acostumbrada a eso. Ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran, porque la conversión de unidad es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos con la letra ejercicio 1. Vamos a colocar el A, y acá va la segunda parte, el B, ¿cierto? Entonces yo sé que 1 kilómetro equivale a 1000 metros,
Y acá me preguntan por 1228 kilómetros. Y eso primero lo voy a pasar a metro. Entonces era 1228 kilómetros partido por hora. Ya, aquí lo estoy escribiendo. Y quiero saber el valor en metros primero. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es 1228, lo multiplico por 1000. ¿Verdad? Y lo divido por 1. Acá nuevamente me tienen que ayudar porque mi calculadora murió y no lo tengo resuelto porque es fácil. Pero esto me daría 1228 y 3 ceros, ¿cierto? Y la unidad sería metros partido por hora. Y ahora me falta cambiar esa parte de acá. Ustedes lo pueden hacer más rápido, como les digo yo. Yo no me enredo, entonces yo lo hago siempre por parte. Prefiero demorarme a que tenga algún problema. Bueno, 1 hora equivale a, en segundos son 60 por 60, ¿cierto? 3600. 3600 segundos. ¿Ya? Y acá como está dividido, lo que yo hago es decir, 1 es 1 dividido en h, que es 1 hora, ¿cierto? Entonces yo lo hago esta fracción, así. Y acá ese 3600, coloco 1 dividido en 3600, y debería ser 0, voy a colocarle un enter acá. Sería, hay otra manera más fácil de hacerlo, pero como les digo yo, es como la manera más lenta, pero quizás segura. Por 10 elevado a menos 6, si no me equivoco. Y esto es 1 partido por segundo. ¿Sí o no? Entonces acá yo quiero saber cuánto equivale a esto. Que está en metros partido por hora. Y quiero saber por X. Entonces multiplico por 1, 2, 2, 8, 1, 2, 3. Y X me debería dar 341,1 en unidades de metros partido por segundo. Y ustedes revisen si es que me equivoqué por ahí o si estamos todos bien. Como les dije acá, lo pueden hacer de una manera más eficiente, por lo menos esta parte que está ahí, que estoy marcando con azul. Ya lo pueden hacer, de hecho, como en los libros aparece. Pero si quieren ir a la segura, yo lo hacía de esa manera. ¿Alguna consulta, duda? Sí, yo tengo una duda, es que me quedé como en la parte donde está de 1 hora a 3600. ¿Sí? ¿Qué queda como fracción? ¿Cuál es la conversión que hay que hacer? En el fondo lo que hice acá es dividir cada una de estas componentes en 1 dividido por la componente. Entonces acá dividí 1 dividido en 1, me quedaría 1 por 1 dividido, para que lograr ese cambio. Porque queda 1 partido por hora. Claro, puede hacerse de otra manera, siempre y cuando física y matemáticamente esté bien. Siempre digo lo mismo, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, esa es una manera, como les digo, pueden ejercitar y hacerlas de esta manera, es prácticamente lo mismo y quizás más fácil, ¿ya? Ustedes tienen que ver una manera eficiente de resolver los ejercicios y acorde a la prueba, porque van a tener un tiempo, etcétera, ¿ya? Y acá ustedes, por ejemplo, pueden realizar yo lo voy a dejar acá como tarea para que ustedes lo hagan y ejerciten un poquito en su casa, ¿ya?
Pero en el fondo acá lo que te está pidiendo es el diamante tallado más grande del mundo, es en la primera estrella de África, montada en el centro, ese centro real británico guardado por la Torre de Londres. Y su volumen es 1,84 pulgadas cúbicas. Acá estamos usando un sistema inglés, ¿ya? Británico, inglés. ¿Cuál será su volumen en centímetros cúbicos y en metros cúbicos? Entonces ustedes van a hacer esa parte, ¿ya? Cuando terminemos la clase, para que puedan practicar un poquito, ¿sí? Lo que es pulgada. En todo caso, ven cuánto es una pulgada en metro, en centímetro, y empiezan a practicar, ¿ya? Son googleando, pueden encontrar cuál es la diferencia, por ejemplo, una pulgada en centímetro, cuánto equivale, y ustedes generan los cambios, ¿ya? Ahora, tienen que tener cuidado que acá es cúbico, ¿ya? Es elevado a 3. Ese es el único cuidado que tienen que tener. Eso sería en conversiones de unidades, para que lo tengan un poquito claro. Y voy a pasar una parte que ustedes lo van a ver en el laboratorio, pero quería adelantarme un poquito. Siempre me ando adelantando las clases, me van a retar, pero es para que no... ¿Dónde está el programa? Lo cerré por ahí el programa. El programa igual se lo voy a enviar, ¿ya? Acá está el programa, la asignatura. Bueno, ya estamos viendo esta parte, los conceptos fundamentales, orden, y vamos con, bueno, la magnitud de física, ya lo hicimos, los instrumentos de medida, esto lo van a hacer en laboratorio, las características de los instrumentos, también lo van a ver las mediciones, medida directa e indirecta ya lo vimos, y lo que vamos a ver ahora es cifras significativas, ¿ya? Y después vamos a pasar, mañana vamos a ver esta parte, lo que son funciones, gráficas, los porcentajes, etc. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver cifras significativas y la próxima semana vamos a ir de lleno con lo que son vectores. Así nos vamos a organizar por ahora. Entonces, en cifras significativas es algo que nadie usa, incluso yo, pero está bastante mal. De hecho, algunos alumnos me retan un poco, me dicen, profe, ¿con cuántas cifras significativas estás trabajando? Y yo digo, oh, mucha disculpa, pero tú sabes más que yo, así que tú sé más ordenadito. A veces cuando estoy haciendo la clase, hago los cálculos ahí mismo porque para corroborar, entonces a veces se me olvida un poquito las cifras significativas, lo cual está mal. ¿Pero qué es la cifra significativa? Bueno, cuando nosotros estamos haciendo, no sé, por ejemplo, yo estoy en ese caso, estoy multiplicando, dividiendo, sumando, lo que hago es que cada uno de esos elementos, numeritos que yo estoy sumando, restando, va a tener un decimal, ¿ya? Y si yo no uso una regla en la división o en la suma en cualquier operación, lo que hace va a arrastrar varios números y lo que hay ahí es una propagación de errores, ¿ya? Se sigue, es como una bola de nieve, como se dice. Si yo no manejo, yo no corto las cosas, ya vamos a trabajar con tantos decimales, con tantas cifras significativas, lo que va a hacer, el error va a ser grande. No sé si se han dado cuenta que a veces, por ejemplo, cuando hacen un ejercicio del libro, el libro les dice, no sé, el resultado es 10,5 y a ustedes les da 11,2 y dicen, ¿pero por qué me dio tan diferente si la resolución es la misma? Claro, porque probablemente tú usaste todos los decimales habidos por haber y el libro solamente se basó con tantas cifras significativas. ¿Qué quiere decir cifra significativa? Es con cuántos decimales vamos a trabajar. ¿Qué estamos hablando? ¿Ya? Entonces aquí, ahí dice, ¿cómo sabemos entonces cuántos decimales hay para trabajar? En física, más que hablar de decimales, hablamos de cifras significativas. Y acá hay un error que a veces, como les digo, algunos y algunas cometemos, es que decimos ya, chicos, trabajen con 3 decimales. Ya. En el sentido cuando yo digo 3 decimales es cuántos numeritos hay después de la coma, pero eso no es lo mismo que una cifra significativa, no es lo mismo. Algunos profesores omiten la parte de cifra significativa y solamente trabajan, les dicen, chicos, trabajen con un decimal, nada más. Pero no es lo mismo que la cifra significativa, son totalmente diferentes. Ahora, ¿alguna consulta, duda por ahí?
¿No? Bueno, por ahora nada, bien. Entonces la cifra significativa me dice qué tan bien fue medido el número, y esto lo van a usar mucho, mucho en laboratorio. Yo me acuerdo perfectamente de mi profesor de termodinámica, que en laboratorio era pero muy cortacabeza, porque siempre era muy preciso. Por ejemplo, la temperatura no me podía dar tan exagerada. Me decía, claro, la propagación de errores. Me diste, no sé, esto con tanta cifra significativa y esto otro con tanto. Se usa mucho en los instrumentos, lo van a usar mucho en laboratorio, ¿ya? En su área también lo van a usar, ¿ya? Cuando es medición, tienen que ser precisos. ¿Con qué estamos hablando? Pongamos la regla al tiro, ¿ya? Eso es en el fondo. Entonces, esto va a depender mucho de qué instrumento están trabajando para la medición, el método de la medición, ¿ya? Y obviamente quién va a medir las cosas, porque hay algunos que no saben cómo usar mucho el laboratorio, no saben usar mucho los instrumentos. Ahora, no sé si alguna vez ustedes han escuchado y dicho, por ejemplo, la balanza no está calibrada. Claro, ahí estamos hablando del instrumento de medición. ¿Está correcto? Entonces, lo primero que hacemos, por ejemplo, no sé si ustedes han ido a las ferias, en estos momentos es un poco complicado, pero siempre hay un inspector con una pesa de 1 kilo y va por los puestos de la feria y pone la pesa en la balanza y ve si la balanza está calibrada o no, ¿verdad? Hay algunos que cobran más y algunos menos, pero para eso es, para que algunos no se pasen de listo, ¿ya? Ahí uno calibra la pesa y le dice, no está calibrada, no puede trabajar, ¿ya? Entonces, ahí en el fondo estamos viendo qué tan calibrado el instrumento. Y lo mismo vamos a ver en los laboratorios. Cuando ustedes estudien laboratorio van a ver que los instrumentos están calibrados, que están usando un buen método para la medición y que tan bien ustedes manejan el laboratorio. Acá, bueno, me indica todo este aspecto varía con el número. Por ejemplo, si nosotros compramos 1 kilo de pan en un negocio, puede que tenga 1 kilo más liviano. Acá lo están estafando, ¿ya? Que 1 kilo que compran en el supermercado. ¿Ya? A veces pasa, no sé si recuerdan el kilo de pollo. Bueno, acá sucedió que el líder pedía por 1 kilo de pollo y era muy caro, pero en realidad no era 1 kilo. Ahí estaban como mal calibradas. No estoy hablando mal del supermercado, es que no me acuerdo muy bien la noticia. Pero en el fondo ahí lo que están haciendo es estafar, porque no están calibrados los instrumentos. Pero digamos que el líder no quiso hacer eso, y la persona que pesó el pollo usó una balanza mal calibrada, ¿ya? Entonces, como dice ahí, estos equipos podrían estar mal calibrados, ¿ya? O la persona midió mal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cifras significativas, vamos a lo siguiente. Todo número puede escribirlo con una notación científica. Y esto es lo que nosotros decimos. Un número, por ejemplo, recién me dio un número bastante largo con muchos, muchos decimales. Entonces yo puse ahí en mi calculadora virtual claro, y me puso en notación científica. Y en el fondo, esto que está acá es la cifra significativa y lo que está acá arriba es el orden de magnitud. Acá hay muchas reglas para las cifras significativas, ¿ya? Yo en las evaluaciones no me rijo porque nuevamente, hasta a mí se me pasa, pero en los laboratorios tienen que ser muy, muy precisos, ¿ya? Entonces, cualquier y todo número puede ser expresado por medio de notación científica. Y acá nosotros vemos, por ejemplo, ese número de acá, yo lo pasé a un número con coma, ¿verdad? En vez de ser 345, coma 679, acá luego corrí la coma un poquito más y me dio 10 por 10 elevado a 2 kilogramos, ¿ya? Entonces esas son las cifras significativas y este es el orden de magnitud. Vamos a hacer algunos ejercicios por si alguno le complica, pero ya mañana. Y los criterios para resolver un problema considerando cifras significativas son los siguientes, ¿ya? Estos varían de acuerdo a si es multiplicación, división, suma y resta. Ahora, acá tienen que tener cuidado con las reglas que va a poner el profesor del laboratorio. Ya, como les digo, varía del libro, del profesor, cómo estudiaron, etc. Yo lo estoy diciendo en parte en el libro, ¿ya? Entonces, para la multiplicación, más que el número se tiene, menos cifra significativa. Entonces, por ejemplo,
yo voy a multiplicar este número, ya que tiene 3 cifras significativas, porque hay 3 numeritos ahí después de la coma que son significativos, y este tiene 2 cifras significativas, tiene ese 2 y ese 2. Y lo divido por un número con 4 cifras significativas. Y acá, como dice, el que tiene menor cifra significativa es el que gana en el resultado. En este caso, este tiene 2 cifras significativas, así que el resultado lo tengo que expresar con 2 cifras significativas. ¿Ya? Entonces, recuerden que el 0 antes de la coma no es una cifra significativa. ¿Ya? Todo después de la coma. Es como el 0 a la izquierda no vale. Es lo mismo, ¿ya? Acá exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo mantengo el número de cifras significativas, pero la menor. Entonces el resultado lo expreso, por ejemplo, en este caso con 3 cifras significativas, porque este tiene un menor número de cifras significativas. ¿Alguna consulta o duda? Porque esta parte podría ser un poquito complicada. ¿No? En el segundo ejemplo, entonces, como que se sumaron los numeritos. ¿En este? Sí, o sea, el 7 con el -3. Ah, claro. Eso es ya con lo... ¿Cómo le dije? La magnitud, si no me equivoco. La magnitud. El orden de magnitud, sí. ¿Ya? Esto también lo puede hacer por calculadora, pero por lo general cuando nosotros estudiamos, claro, se suman los exponentes, en este caso, porque están multiplicándose. ¿Ya? Para la suma, acá cambia un poco de la cosa porque lo determina el número con mayor incertidumbre. Es decir, por ejemplo, el menor número de dígitos a la derecha del punto decimal. Entonces acá cambia la cosa, cuando es suma y resta. Este tiene un decimal, 2 decimales y 3 decimales. Entonces el menor número decimal sería este, que es 1. Por eso mi resultado tiene un decimal. ¿Bien? Eso es para que estudien. ¿Alguna consulta, duda? Ejercicios de transformación a cifras significativas vamos a hacer mañana. Voy a dejar este, gracias. Yo les voy a subir esta clase y les voy a dejar este, ¿ya? Practiquen un poquito, ya suelten un poquito la mano. Estamos recién empezando, es hoy día el primer día, así que creo que ¿a qué hora termina esta clase? A las 10:40, ¿ya? Podría hacerlo y mañana les voy a enviar como una guía para que ustedes empiecen a como ejercitar. Yo voy a hacer cierto ejercicio, ¿sí? ¿Les parece? Dice, la energía en reposo de E de un objeto con masa en reposo m está dada por la ecuación de Einstein, que la energía es igual a mc, que es la velocidad de la luz al cuadrado, donde c es la rapidez de la luz en el vacío. Calcule E para el objeto con m es igual a tanto en kilogramos. La masa del electrón con 3 cifras significativas. ¿Ven? Acá está con 3 cifras significativas. Entonces, ¿qué deberían hacer acá? ¿Alguno sabe? Averiguar cuál es la rapidez de la luz en el vacío. ¿Ya? ¿Cuál es la rapidez de la luz del vacío? Si no me equivoco, 300.000 kilómetros partido por segundo. ¿Sí o no? Creo que sí. 300.000 o 360. 300.000. Yo siempre uso 300.000. Así era 300.000. 300.000, ya. Entonces, kilómetros partido por segundo, ¿verdad? Kilómetros partido segundo. Estoy escribiendo los datos para que vayamos a la pizarra. Y acá la M, ¿cierto? Es 9,11 por 10 elevado a menos 31. ¿Ya? Entonces, ahí están los datos y la ecuación de Einstein
¿cierto? Es la energía igual a la masa por la rapidez al cuadrado, ¿verdad? Exactamente la misma. Entonces me dicen, calcule E para el objeto tanto. Y acá, bueno, acá la velocidad de la luz lo tengo con 6 cifras significativas. Y acá con 3 cifras significativas. Así que voy a usar el de menor cifra significativa porque tengo que multiplicar. En el fondo lo que tengo que hacer acá, voy a hacerlo como paso por paso, es multiplicar m. Acá yo no uso la x como multiplicación, ¿ya? Porque si yo me confundo, además que hay alguno que se confunde con esa x que está ahí para indicar una notación científica, ¿ya? Entonces acá lo multiplico por 300 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, a ver si sería 300, 2, 3 al cuadrado. Esto sería igual a 9,11 por 10 elevado a menos 31. Y eso que está ahí al lado sería 9 por 10 elevado a 10, si no me equivoco. Ahí usted me ayuda. Entonces acá cambiamos el asunto porque acá tengo una cifra significativa y acá tengo 3. Entonces me voy a quedar con una cifra significativa, ¿verdad? ¿Sí o no? Según la regla, voy a volver acá. Cuando es multiplicación y división, yo uso la que tiene menor cifra significativa, ¿ya? Y acá tengo un numerito y acá tengo 1, 2, 3 numeritos, ¿ya? Entonces me quedo con la de menor. Entonces, el resultado de esto, ustedes me corrijan, debería ser 8 por 10 elevado a menos 20, ¿verdad? Ese es, ¿o no? ¿Cuánto les dio? Había que sumar los exponentes nomás, ¿cierto? Sí. Día 21. 21. Pero está Si se elevado. suman sería menos 21. Pero está al Claro, cuadrado. menos 21. ¿Menos 21? ¿Seguro? Ah, no, Dios. Los exponentes, menos 31 con el 9,11 exponente menos 31, ¿verdad? Por 9 exponente 10. Pero acá están considerando la cifra significativa, ¿no? Porque acá estoy considerando una cifra significativa y según mi calculadora, no creo que esté tan mala, pero me da 8,199 por 10 elevado a menos 20. ¿Sí o no? profe, yo multipliqué 9,11 por el 9 y me dio 81,99. 81,99. Claro. Sí. ¿Y ahí el exponente es menos 21? Sí. Ahí sí. Por 10, 21. Sí. Entonces ahí nuevamente tienen que tener cuidado con los exponentes. ¿Ya? Yo lo que multipliqué con la comita y por eso me dio 8 por 10 elevado a menos 20. Pero acá tienen que tener cuidado las cifras significativas. Acá estoy, el menor es 1 y acá son 3. Yo estoy manteniendo una cifra significativa. Si tú colocas 81, estás considerando 2 cifras significativas. ¿Se entiende? Ah, ya. Ahí sí. Sí, genial. Eso sería, bueno, y acá la energía se mide en joules, ¿cierto? Y ahí estaríamos listos. Eso sería, voy a ver si les puedo enviar una guía de ejercicio. No estoy habilitada todavía en el aula virtual, o en el campus virtual, disculpe, siempre le digo aula virtual, pero apenas lo tenga, voy a subir la guía de ejercicio y el material correspondiente. Voy a parar la grabación.
¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta, duda o algo que se les parezca? ¿Algún problema? Vieron muchas cosas hoy día, así que por eso voy a terminar un poquito antes, para no abrumarlos, pero les voy a enviar la guía para que practiquen, voy a tomar alguno y voy a seguir con lo que les estaba indicando del programa. ¿Dónde está mi programa? Está por acá, el programa. Profe, Dígame. ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Por ejemplo, en las actividades que vienen o en las evaluaciones se van a poder usar las calculadoras, Sí, ¿sí? sí. No hay problema. No hay problema. Puedo usar Ah, ya. y lo Ya, bacán. necesito. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, entonces ya hemos visto todo esto. Profe, Y dígame. disculpa, es que yo tenía una duda sobre el primer ejercicio que hicimos, que en una parte no sé dónde salió el 227,78. ¿Este? Sí, sí, como que ahí me perdí. Lo que hice en la parte de arriba, dividí 1 dividido por todo lo que está acá. Entonces, 1 dividido por 1 me dio 1. Y acá es 1 dividido por 3600 y me dio ese número. No sé si es correcto porque no tengo calculadora. Pero dividí 1 partido por 3600 y por eso la unidad es 1 dividido en segundo. ¿Se entiende? Sí, vale, muchas gracias. De nada. Entonces, mañana hacemos una guía de cifras significativas, vamos a practicar un poquito esto, y si alcanzamos un poco de funciones, 1 hora nomás mañana, recuerden que es a las 7, a las 7:10, ¿ya? Así que vamos a ver qué alcanzamos a hacer en esa hora. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Me parece. Sí, profe. Entonces, ¿subir la clase? Dígame. ¿La clase la va a subir al tiro, al Drive? Sí, la subo al tiro. Apenas termine Ya. el curso, se tiene que cargar y la subo. ¿Les parece? Ya. Genial. Entonces, Gracias, nos profe. vemos mañana. Cualquier cosa me escriben. Que estén bien. Ya, profe, chao, muchas Profe, está gracias. súper. Chao. Gracias. Muy bien. Gracias, profe, chao. Chao. Chao, muchas Chao. gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, profe.